Muy bien, estamos aquí en otro video. El video pasado habíamos hablado de A través de la ventana por parte de Broson, literatura infantil. La verdad es que como bien dijimos, no podemos hacer un análisis exhaustivo, pero para este video sí vamos a elevar ese escalón, como bien habíamos dicho. Se trata de un autor italiano, Giovanni Papini. Concreto, vamos a hablar sobre el libro negro de Giovanni Papini. Un autor italiano polémico, no solo por esto, sino también por la continuación o precursora de este libro, que se llama Gog, que es otro compendio de historias relacionadas al libro negro. ¿Por qué es polémico? Justamente por los temas que abarca. Y justamente hoy vamos a indagar en eso. ¿De qué va este libro? Giovanni Papini pone la invención de un personaje, incluso puede ser el mismo, un amigo. No se sabe a ciencia cierta, se ha especulado mucho si es el autor o si es alguien más o si es alguien imaginario. Incluso también es polémico por lo que habla, porque se tiene en duda las cosas que dicen. Tal vez eh, la gente dice, pues simplemente es la invención imaginaria del artista de Giovanni Papini para crear fama, pero eso nunca lo sabemos, por eso es arte. Eh, Giovanni Papini, insisto, crea un personaje llamado Gog, que perfectamente puede ser él u otra persona, y este personaje Gog va visitando a varias personas de la literatura, de la política, a lo largo de la historia, y va sacando sus verdaderas formas de ser. Entrevista a Goethe, a Nietzsche, a Rimbaud, a Stendhal, a Huxley, a Bradbury. Por ahí me parecía que Orwell también. Por aquí los tengo a Cervantes, a Kafka, a Tolstoy. Este, a tipos con una envergadura literaria brutal. E incluso me podría pasar horas hablando de Huxley, de Orwell, de Goethe, incluso por ahí de Tolstoy, de la literatura rusa, pero no es el caso, porque para eso hay libros de ellos, para que indaguemos sobre ellos, no esto. Pero me parece que es muy interesante saber su punto de vista. En este caso vamos a hablar de otras personalidades y otras cosas que visita que sin duda alguna te ponen a pensar un poco. El libro es más o menos, no es tan largo, no es tan corto. Hablamos de más o menos 300 páginas, en un mes nos lo despachamos. Pero lo que voy es, hay N cantidad de capítulos, hay N cantidad de capítulos. Si yo hablara de cada uno, este video duraría horas, horas. Así que seleccioné para mí los más importantes y excluí a los que son de literatos importantes, porque como bien dije, para eso hay libros para indagar sobre ellos. Entonces, teniéndolos aquí ya seleccionados previamente, vamos a empezar con uno que se titula El mercado de los niños. Y habla que Gog, este personaje, nuestro protagonista que va a entrevistar y va a conocer ciudades, personajes, etcétera, viaja a China. Viaja a China y se da cuenta que hay un mercado de niños, hay un tráfico ilegal de niños en la zona, no recuerdo la zona específica de China, pero es en China. E incluso él ve y consta que los padres son los mismos que venden a sus hijos. Yo, padre, tengo dos hijos, oye, te paso estos y dame dinero. Porque lo hacen por la pobreza extrema. Y al tener pobreza extrema, es necesario que ellos los vendan para ellos obtener una riqueza y poder sobrevivir. Y entonces es así como se maneja el mercado de niños. Y tenemos visiones distintas acerca de quienes compran a los niños. De un lado tenemos a la familia rica que necesita llenar un hueco con esa mente infantil y compran un niño para criarlo y hacerlo feliz. Pero como no, pero no todo en la vida es feliz. Así que también tenemos esas personas enfermas, sadistas, que simplemente y sencillamente compran a los niños para fines sexuales, para fines de explotarlos, torturarlos, maltratarlos, humillarlos, esclavizarlos. Entonces, es un apartado del cual Gog se va totalmente perturbado y no es para más. Es un mercado de niños, infantes, los cuales terminan siendo vendidos como un producto. Bien, me voy a intentar ir un poco rápido porque sin bajar la calidad, porque como digo, son varios que sí terminé seleccionando. El siguiente es
es bravo, es interesante y es el entontamiento progresivo. Esta parte incluso se relaciona mucho con 1984 de George Orwell, de decir, las esferas altas nos quieren tontos, nos quieren idiotas para que no pensemos, para que nos mantengamos en una línea y no salgamos de esa línea y hagamos lo que el sistema nos dice. Y eso lo voy a profundizar mucho más y lo voy a desmenuzar mucho más cuando veamos 1984 de George Orwell, porque es una de esas literaturas que te hacen pensar y tal cual te dan un cachetadón brutal. Pero bueno, el encantamiento progresivo justamente habla de esto. Es de un joven hindú que publica en la revista, que es leída obviamente por Gogh, varias razones del encantamiento progresivo que pues, me parece que eran siete, pero me parece que importantes son cinco. Así que aquí las tenemos. Una son las noticias amarillistas, que conforme, insisto, las esferas altas te mantienen con noticias exageradas, amarillistas, sobre dinero, sobre sociedad, sobre ideologías, mantienes a las personas en alerta, en decir, cuidado con esto, y nos lleva a otro punto, y es el tener miedo, el mantener a la población con miedo. Y en 1984 pasa algo muy similar. Un mini spoiler, en 1984 se crea una guerra para mantener a la población con miedo. Pero bueno, eso es para otro video. Entonces tenemos a las noticias amarillistas, tenemos mantener a la población con miedo, tenemos a los deportes, donde dice el joven hindú que los deportes es el único lugar donde el físico y el músculo dominan al intelecto y la moral. Que todo eso se olvida para simplemente centrarnos en un momento, en un rato de efusividad para mostrar quién es más fuerte. Tenemos el cine, sorprendentemente el cine, que igualmente este hindú nos dice que el cine es una forma de manipulación donde muestran vidas falsas, lujos falsos, personalidades falsas, para mantener esta comparación de que esto sí se puede y tú no lo vas a alcanzar. Y aquí se sustituyen el pensar por el ver. Muy bien. Y por último tenemos el incremento y expansión de las drogas, alcohol, opio, cocaína, todo lo que le quieran llamar drogas, lo que usted lo considere drogas, incluye. ¿Esto para qué? Creo que no tengo yo que explicarlo, es bastante intuitivo, ¿no? Para mantener en un estado totalmente de embrutecimiento a las masas. Entonces, el entontamiento progresivo habla de eso. Incluso Gogh hace una reflexión y dice, estoy totalmente de acuerdo con este joven hindú, pero ¿quién va a escuchar a un joven hindú? ¿No? Bien, van dos, sigue el tercero, que es el fin de los perseguidores, y es una crítica o alabanza, como se quiera llamar, porque habla principalmente de Hitler, Nietzsche, Mary Shelley, Hegel, Lenin, Emilio Solá, este, Rimbaud me parece, y habla de estos grandes literatos y grandes gentes de política que dejaron una huella en la historia, que dejaron una huella en la historia, pero que al final de cuentas hay de dos, o murieron a una edad temprana o fueron asesinados. Y el común denominador entre todos ellos es que previo a la muerte entraron en un momento de locura. Entonces, claro, se puede tomar una crítica de decir, es que parecía que los locos son los que nos dejan huella. Pero también se puede hacer una alabanza y es decir, tal vez y solo tal vez, hay que volverse loco para dejar una huella. Que yo pienso que es la segunda opción, pero es como se quiere interpretar. Entonces, el fin de los perseguidores, insisto, habla de estas personas polémicas, como Hitler, eh, pero grandes literarios como Huxley, que murieron a temprana edad en estados de locura y que al final de cuentas, pues murieron. Dejaron una huella, pero terminaron pereciendo. El siguiente, hablamos de Pablo Picasso. También entrevistó a Dalí, pero eso me parece que ya sabemos cómo fue Dalí, ¿no? Un tipo muy metido en su papel, muy ególatra en el buen sentido de la palabra, el decir yo soy tipo inteligente, así que no me vengas a hablar, etcétera.
Eso fue Salvador Dalí. Entonces no puedo hablar muchas explicaciones sobre él, pero sí sobre Pablo Picasso. Pablo Picasso hace una crítica fuerte al arte moderno. Y dice, señor Gogh, porque está en la entrevista, señor Gogh, la bronca, el problema es que el arte moderno está en extinción. Si nosotros hoy vemos las obras de arte conducidas por estos artistas modernos, es simplemente la representación de la agonía del arte. Está en su punto final. E incluso hablando de esta extinción del arte, también lo veremos más adelante con Charles Baudelaire. En uno de sus poemas en prosa, en el Spleen de París, justamente habla de la extinción del arte, de que ya no es lo mismo, que simplemente se trata de imitación e inspiración vacua, de simulación. Ya no es el arte de los años pasados, es un arte que está en agonía, y de eso nos habla Picasso. Entonces nos habla de esta posible, no posible, de esta progresiva extinción del arte, y también nos dice una confesión sobre Picasso, y le dice a Gogh, señor, para mí escritores, lo que fue Rimbaud. Escritores, pintores. Yo pintor, yo no valgo ni un centavo, porque yo simplemente me supe adecuar a mi época, con banalidades, con individualidades, pero con una gran admiración pintoresca, con una gran inspiración, no. Yo no valgo ni un centavo. Entonces, es un poco interesante ver el punto de vista de para mí, uno de los grandes pintores, no solo de Italia, sino Italia, perdón, español, en esta parte del cubismo, ¿no? Entonces sí me parece, y que se menosprecia, así es como, órales. Bien, vamos a cerrar con una de estas intrigas más polémicas, más duras de los que entrevistó Gogh, y es a Hitler. De hecho, justamente es muy polémico por decir, ¿en verdad entrevistó a Hitler o es parte de su imaginación? Y justamente por eso se tiene entre las cuerdas si es verdad o es su imaginativa, pero aquí se tiene. Y Gogh entrevista a Hitler, a ese precursor de tantas muertes y de tanto sufrimiento. Y lo que genera más polémica es que no se muestra un Hitler, no se muestra ese Hitler ególatra, ese Hitler maquiavélico, sadista, que busca matar, que busca salvarse, que busca eh, destruir a los judíos y etcétera, que busca ser la pesadilla de aquellos que lo odian. No, se muestra primero a una versión de Hitler enaltecida. Primero al decir, y lo dice Gogh, Hitler, mencióname un héroe, allá está Hitler. ¿Por qué? Porque logró reivindicar y logró resurgir a una Alemania que estaba hecha a pedazos, que no tenía fe. Si una persona pudo levantar y pudo resurgir y poner en Alemania en un nombre alto, ese es Hitler. Entonces primero lo vanagloria. Dice, Hitler es un héroe porque se levantó de las rocas, del polvo. Y luego, ahora sí toca la entrevista y conocemos un Hitler que lo dice, señor Gogh, yo estoy en la política. Sí, tal vez estaré en la política, pero esta política es una pesadilla. La verdad es que uno no sabe qué es el poder hasta que lo toma. Déjame decirte que yo, que ya tomé el poder, lo aborrezco. Lo aborrezco y es una tormenta que acaece en mi mente cada que me acuesto, cada que suspiro. Es una pesadilla para mí. No soporto la política. Me siento muy mal, me siento triste. Y es por esa tristeza y es por esta agonía que acaece en mí que provocaría una guerra. Esto obviamente se lo dice antes de provocar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Le dice, y es por esta tristeza y esta agonía que provocaré una guerra. Y esa guerra será tan destructiva y tan mortífera que hay de dos. O yo ganaré y me salvaré y por fin no seré solo un político, sino seré un emperador del mundo. O la segunda,
que tal vez sea la más probable. Moriré. ¿Y qué crees? No me preocupa la muerte, porque sé que si muero, mi agonía se va a ir. Me voy a librar de estos pensamientos esclavistas acerca del poder. Esa muerte para mí será como un refugio donde por fin podré encontrar la felicidad. Muy interesante. Incluso le dice, Igor, déjeme hablar algo. Lo que le estoy diciendo, le ruego y le advierto que no lo publique después de mi muerte. Porque si me llego a enterar que usted lo publicó, mi venganza no tendrá muros de verlo. Entonces, obviamente pues ya se murió y todos conocemos la historia. Me regreso un poco porque se me olvidó. Incluso Hitler le dice, ¿y sabes qué? En esta agonía que yo siento en mi mente, he tenido varios episodios donde me quiero suicidar, donde quiero acabar de una maldita vez. Pero he aprendido que la única forma de hacerlo es empezar una guerra. Entonces, ya no se nos muestra esta figura de un Hitler malvado, de un Hitler que dice voy a hacer la guerra por mi gusto y por la salvación de Alemania y etcétera. No, dice voy a hacer una guerra por mi propio sufrimiento. Voy a hacer una guerra para poderme liberar. Porque si me muero, encontraré la felicidad. Entonces, insisto, ahorita nomás seleccioné, me parece que 6 capítulos de posiblemente 25, ¿no? Estoy hablando muy poquitos, pero mayoritariamente son de gente, insisto, de autores literarios muy grandes, y creo que vale la pena más bien hacerle un video como merece a Goethe que darle un par de minutos a Goethe. Lo mismo pasa con Huxley, lo mismo pasa con Tolstoy, con todos esos grandes literatos. Y hay otros pues que simplemente hablan, por ejemplo, hay un capítulo donde habla sobre la biblioteca de Alejandría, simplemente la enaltece. Creo que todos sabemos lo increíble y espectacular que fue la biblioteca de Alejandría. No me parece que tengamos que meterlo de relleno, ¿no? Y así hay capítulos que pues tal vez simplemente hacen un reconocimiento, etcétera, pero me parece que estos son los más importantes. Insisto, para mí el más interesante son dos. Uno, lo del entontamiento progresivo, pero que eso lo tocaremos, insisto, con pinzas cuando toquemos a Orwell, y lo de Hitler, que definitivamente creo que es un punto de vista distinto. Ya decir si fue verdad, si fue una imaginación, creo que eso está en cada uno de nosotros, pero por eso es arte, para que cada quien tenga su propia perspectiva. Bueno, el libro negro, yo creo que totalmente recomendado, evidentemente. Insisto, su precursor se llama así tal cual Gog, de Giovanni Papini, y tiene otro tipo de relatos, muy similares a esto, pero con otros personajes. Yo creo que la calificación podríamos abarcar en un 4.8 estrellas, o 4.8 estrellas me parece totalmente justo, totalmente recomendable. Y para acabar con estas frases de las que hablábamos, tenemos la siguiente, y es a la realidad le interesa que nos habituemos en ella y la consideremos lo normal, para así poder seguir siendo un monstruo. ¿A qué me refiero con esto? Es mucho de estas partes. Aquí nos expone otra visión del mundo, como por ejemplo de Hitler. A la realidad no, le interesa darnos una historia mal contada o bien contada. Como dicen, la historia es contada por los vencedores. Y la historia nos invita y nos obliga a habituarnos a esa verdad. O a esa mentira. ¿Para qué? Para que conforme pase el tiempo la creamos lo normal. Y cuando nosotros vemos a la realidad como es, entonces seguimos siendo un monstruo en un mundo de monstruos. Entonces bueno, por aquí lo dejo y nos vemos el siguiente video.